bueno que en nuestras casas lo podamos cantar, ¿sí? Que podamos disfrutar de alabar al Señor con estas canciones. Y yo quiero empezar ahora leyendo un versículo en 1 Crónicas 29, no es necesario que lo busquen, pero como el primer coro se llama Dios poderoso y la letra dice o habla de quién sino el Señor, ¿sí? Y empieza a hablar de varias características del Señor y beneficios que ofrece el Señor y de lo que hizo el Señor. Este versículo que quiero leer, que está en 1 Crónicas 29:11, dice: tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino. Y en Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Me gustaría que empecemos este momento de alabanza escuchando y cantando el coro que se llama Dios poderoso, acordándonos justamente de lo grande, lo increíble que es el Señor para nosotros, el poder, la gloria, la victoria y el honor del Señor entregado justamente a cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar con el primer coro que se llama Dios poderoso. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación.
gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, en ti canta la creación. Verás todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Buenísimo, buenísimo, muy pero muy bien. Ahora me gustaría que leamos un versículo más, ¿sí? Como dije recién, no es necesario que abramos nuestras Biblias para leerlo, lo voy a leer yo. La idea es que compartamos el versículo en 2 Corintios 5, 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo siempre me gustó mucho, ¿sí? Pero más allá de eso, creo que habla mucho, ¿no?, de una nueva vida, una nueva criatura, justamente estando en Cristo como, y reconociéndolo como nuestro Salvador. Y ahora vamos a cantar el segundo coro, que se llama Hay Libertad, un coro bastante conocido, ¿sí? No es de los más nuevos, pero la verdad que es un coro que tiene una letra muy profunda, que habla, y hay una parte que dice, o en realidad al inicio de la canción habla de: las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, justamente hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención. Hay libertad, nuevamente dice el coro. Así que una vez quiero que cantemos este segundo coro pensando justamente que somos libres por la gracia del Señor. Así que cantemos Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Mis cadenas me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre,
Ahora sí. Perfecto. Bueno, en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y justamente estábamos cantando sobre la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pero no solamente, creo que todos nosotros podemos admitir de que no solo nos podemos sentir libres, sino que la libertad justamente también trae otras consecuencias positivas, ¿sí? Como por ejemplo esperanza, como por ejemplo paz, como por ejemplo tranquilidad, como también amor, ¿sí? El mismo amor que nos transmitió el Señor a nosotros. Vamos a cantar ahora el último y el tercer y último coro, que es Mi Roca, que justamente habla esto de la esperanza que tenemos justamente en Jesús, que nos hizo libres. La letra de la canción dice, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, como cantábamos también recién. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en 2 Corintios 5:17, siguiendo un poco con la lectura, dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Creo que no queda nada más para agregar, simplemente poder cantar el último coro reflexionando y agradecidos al Señor por la libertad y por la esperanza que podemos tener justamente con Él. Así que vamos a cantar el tercer coro, que es Mi Roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre va. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar.
ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Muy bien. Qué bueno que hayamos podido compartir estas 3 canciones, estos 3 coros, y sobre todo haber podido pensar en estas letras, ¿sí? Haber podido pensar en la libertad que tenemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y hablando de libertad, ¿sí? Creo que todos los que estamos acá, o la gran mayoría, estamos acá justamente porque somos libres, porque somos hijos de Dios, porque en algún momento pudimos experimentar justamente una experiencia con el Señor, pudimos conocerlo, pudimos aceptarlo como nuestro Salvador personal, pudimos admitir de que éramos pecadores y que necesitábamos de una libertad y que solamente la podíamos encontrar en Él. Así que creo que, como dije recién, que todos los que estamos acá lo vivimos. Hoy queremos compartir un testimonio de una de las personas de nuestra congregación, un hermano de nuestra congregación, que justamente tuvo una experiencia con el Señor y que está muy feliz de poder compartirlo con nosotros. Hoy vamos a tener el 5º testimonio a lo largo de esta cuarentena que empezamos a compartir testimonios, y hoy es el momento de compartir el testimonio de Ani Chimenti. Hola, ¿cómo están, hermanos? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ana María Canteros, de Chimenti. Tengo 69 años. Conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal a los 28 años. Bueno, mi primer acercamiento al Señor fue por medio de su palabra, leyendo la Biblia. En casa había una Biblia, en casa de mi cuñada había una Biblia, y leyendo esa Biblia, y después yendo los jueves, escuchando Sin Ser del Señor, ¿no? Yendo los jueves en casa de Roberto y Dorita, escuchando la palabra de Dios. Y cuando nos casamos con mi esposo, me regalaron una Biblia. Entonces, yo todas las noches leía la Biblia porque me gustaba leer la Biblia, y me gustaba leer porque encontraba palabras del Señor dichas por mi abuela. Mi abuela me hablaba del Señor sin saber yo que ella era del Señor, pero había textos puntuales en la palabra de Dios dicha por ella. Entonces eso me atrajo muchísimo más y leía cada vez más. Y una noche, no recuerdo bien, no recuerdo texto, no recuerdo lo que leí, pero sí, una noche estando yo sola con mi bebé, que estaba durmiendo, que es Sebastián, en ese tiempo era un bebé, durmiendo, me puse a leer la Biblia, estaba sola y me entregué al Señor Jesucristo. Así que Dios mismo me tocó el corazón esa noche y entregué mi vida al Señor Jesucristo. Le pedí perdón de todos mis pecados, y Él, mi Salvador, mi Señor, mi ayudador, mi todo, hasta el día de hoy. Bueno, también esto es muy emotivo porque me bauticé a los 32 años. Estaba embarazada de Natalia, estaba de 7 meses, y bueno, los hermanos le llamaron mucho la atención porque dice que en la iglesia de La Mosca nunca se habían bautizado una embarazada. Y entonces, bueno, y ese fue un día muy especial en mi vida, porque los bautismos siempre son especiales, ¿no es cierto? Y la que estaba dando un testimonio vivo
de que el Señor Jesucristo era mi Salvador, mi Señor. Y bueno, eso es todo en la parte del bautismo. Bueno, creo que la pregunta que viene es cambio en mi vida. Y lo que te puede cambiar la vida es la lectura de la palabra. Y cada día aprendiendo de su palabra, de lo que el Señor nos quiere decir todos los días, y la comunión con Él, la comunión íntima con Él, la oración, la lectura de su palabra, eso nos ayuda en todas las circunstancias de nuestra vida. Teniendo al Señor y como hija de Dios, tenemos que depender totalmente del Señor para todo, para todo. Para lo más mínimo hay que depender del Señor. Y bueno, para terminar, yo lo que les puedo decir, que la pregunta creo que dice si valió la pena. Yo le doy gracias al Señor porque me alcanzó a tiempo. A tiempo por salvarme, por disfrutar de la palabra, disfrutar de la comunión, disfrutar de Dios. Y también a tiempo por mis hijos. Y le doy gracias al Señor porque también no solo me alcanzó a mí, también alcanzó a mis hijos. Y mi gratitud al Señor porque también mis hijos formaron familias cristianas. Y es el gozo que tengo en mi corazón y la gratitud a mi Señor y Salvador. Bueno, excelente. Qué bueno poder compartir estos momentos, ¿sí? Qué bueno compartir estas experiencias. Creo que justamente, como veníamos diciendo, ¿no? Dios tocó el corazón de cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas y poder compartirlo, creo que realmente vale la pena, se disfruta. Y además, bueno, hay cosas que quizás, por ejemplo, yo ni sabía o no conozco de otras personas que está muy, pero muy bueno poder conocerlas. Así que muchas gracias, Ani, por poder compartirnos tu testimonio. Ahora ya vamos a pasar al mensaje, vamos a pasar a proceder a escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nosotros, así que vamos a tener una oración y luego pasamos directamente a escuchar la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Te queremos agradecer, Padre y Dios nuestro, por este día que nos regalaste. Gracias porque hoy podemos disfrutar de poder alabarte, Señor, porque podemos también disfrutar de compartir la cena, de recordar y hacer memoria de tu obra en la cruz, de recordar y hacer memoria de que nos salvaste, de que nos hiciste libres. Gracias, Padre, por este momento que pudimos disfrutar, también conociendo el testimonio de Ani. Y ahora en especial queremos, Señor, poner en tus manos la palabra que tenés para decirnos a continuación. Te pedimos que sea de bendición para nuestras vidas. Y también queremos pedirte, Señor, que nos puedas preparar para poder escucharte de manera eficiente, Señor. Te damos las gracias y te pedimos por todo esto en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. El día de hoy, como estamos viendo distintas palabras en las Escrituras que tienen un significado importante, la que vamos a ver hoy tiene obviamente mucha relación con el título, obviamente, si no, no hubiese sido así, ¿no? En estos momentos que tenemos en Argentina y en el mundo de una gran zozobra de todo tipo, la zozobra económica es solamente una de las zozobras, y creo que es la menos seria de todas. Hay una gran zozobra moral, una gran zozobra política, una gran zozobra espiritual, pero la que llena los diarios más habitualmente es la zozobra económica. Y donde cada uno de nosotros estamos preocupados por el devenir económico del país, el devenir económico de nuestras familias, y quien quizás con mucho esfuerzo puede
ahorrar algún dinero, ve cómo puede hacer que ese dinero no se pierda y que pierda valor y obviamente es una preocupación para nosotros. Y es por eso que cuando tenemos que tener un dinero, queremos hacer una inversión, buscamos la mejor manera de que ese recurso que tenemos, el dinero, lo que fuese, no se haya perdido, que no se haya mal invertido, que lo hayamos hecho de la mejor manera, que sea de mayor beneficio para nosotros. Y eso en el libro de 2 Corintios 12-14 habla justamente Pablo de que los padres se preocupan por atesorar por los hijos. Creo que todos los que somos padres estamos preocupados de darle a nuestros hijos la mayor cantidad de tesoros posibles, o en tratar de ayudarlos en lo que podamos para que ellos puedan encarar su futuro de una manera lo más confiada y segura posible. Está claro que está una parte material, pero mucho más importante es una parte espiritual, de la cual obviamente Pablo habla en 2 Corintios 12-14, ¿no? Menciona ese pasaje, y que obviamente es la que sin duda es la más importante y la de más desvelo debe tener para nosotros como padres, en preocuparnos por nuestros hijos, en que cada uno de los momentos que de estos podamos compartir con ellos, podamos transmitirles adecuadamente los valores de las cosas, porque finalmente de eso se trata la vida en los aspectos generales, el valor que cada cosa tiene, la importancia que le damos a cada cosa para que esa cosa que a nosotros nos cuesta o no alcanzar, después tenga un rédito en el corto, en el mediano y sobre todo en el largo plazo. Nos preocupamos para que tengan la mejor educación posible a nuestro alcance, le enseñamos en las escrituras, buscamos el consejo de las escrituras y buscamos que ellos también por su propia cuenta, a medida de su edad, vayan acercándose a las escrituras. Nos debemos preocupar para que estén en las actividades propias de su edad, en todas y cada una, aun cuando hoy por hoy se hace un poco más difícil, pero gracias al Señor se hace difícil estar físicamente, pero la ventaja es que pierde un poco de temporalidad, ¿no? No a poder haber asistido a una determinada actividad, la podemos recrear porque queda grabada y nos podemos compartir. Y obviamente sabemos que la inversión más importante es aquella que es permanente, que es la que justamente habla Salomón en el capítulo 4 de Proverbios. Es el pasaje que vamos a tomar como referencia en el día de hoy, donde Salomón empieza ese pasaje diciendo justamente eso, ¿no? Oíd, hijos, la palabra de un padre y estad atentos para que conozcas cordura. Y Salomón en este capítulo 4 de Proverbios empieza hablando de él, pero en realidad luego habla de lo que el padre, de lo que David le dijo a él, ¿sí? David, sin duda, tuvo una tremenda impronta en la nación de Israel y obviamente en su propio hijo. Y vamos a ver justamente el impacto que tuvo David en su hijo cuando leemos estas palabras y lo que hizo justamente Salomón cuando tenía que tomar una tremenda decisión. Leemos entonces en Proverbios 4, 1 al 8, como hemos leído, ya hemos leído el versículo 1, seguimos con el 2, dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Es el mensaje que enfáticamente David una y otra vez parece haberle transmitido a su hijo. Porque cuando llega el momento en que Dios
como le había prometido David, habría de nombrarlo rey a Salomón, y habiendo ya David aconsejado a Salomón durante varios años, pensemos, obviamente Salomón no llegó siendo un adolescente, un hombre ya formado, así que estuvo sabiendo desde el principio del tiempo que iba a ser rey, y su padre sabiamente lo estuvo acompañando en todo su proceso de crecimiento, y le fue transmitiendo sus conocimientos y le fue mostrando cómo debía ser la conducción del pueblo de Israel. En los últimos momentos él le da consejos muy prácticos en relación a algunas personas que habían sido o benefactoras o un problema o hasta enemigos de él, de David, y que por tanto Salomón debía tenerlos en cuenta en su reino. Los primeros pasos de su reino obviamente iban a ser críticos para poder desarrollar correctamente. Y él obviamente les da esta serie de consejos a Salomón que encontramos en las Escrituras. Pero cuando llega el momento que él toma estas decisiones, su reino se asienta, su continuidad estaba ya asegurada, por así decirlo, él, y estando ya en plena ejecución todas las obras que él había encarado, el Señor se presenta delante de él y le dice, bueno, ¿qué quieres? Y Salomón le pide sabiduría. Fue un hijo que obviamente escuchó lo que el padre le dijo, pero creo que obviamente lo escuchó porque obviamente ya era un hombre mayor, se vio en sus limitaciones, también se vio impactado por el efecto que tuvo la palabra de Dios en su padre, y se da cuenta que sin sabiduría él no iba a poder conducir a la nación de Israel. Dice justamente él mismo que, y ya conocemos el pasaje, ¿verdad?, de que el principio, la base, el fundamento de la sabiduría es el temor de Jehová. Y nosotros, es importante que recalquemos o tomemos en cuenta la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Si bien este pasaje se mencionan, y vamos a ver otros pasajes que se mencionan como sinónimos, son a veces tomados como sinónimos y no necesariamente lo son. ¿Por qué? Porque nosotros a ningún niño pequeño que tiene una determinada destreza o que sabe resolver un problema, decimos, uy, ¿qué bebé más sabio? No, le decimos que es un bebé inteligente, le decimos no es un bebé sabio, es un bebé inteligente. Porque un bebé puede ser inteligente y sin embargo tomar decisiones equivocadas. Un chico, todos conocemos la capacidad que tiene para poder resolver determinadas problemas de motricidad fina o lógico, o mismo un chico inteligente, o como a veces puede tener la experiencia, sabe ir a un lugar, pero va en el momento y en el lugar equivocado. Entonces, obviamente, hay inteligencia, pero no hay sabiduría, ¿verdad? Nos puede pasar eso a nosotros también. Mismo vemos que en las Escrituras el Señor dice en Lucas 2:52 que el Señor Jesús crecía en sabiduría. Era algo que el Señor necesitaba también tener en su aspecto humano. Y como sabemos, se menciona otra vez la palabra comprar. Está también en Proverbios 23:23, donde dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la inteligencia, la enseñanza y la inteligencia. Habla de comprar, de adquirir. Y sabemos que comprar o adquirir es un intercambio. ¿Sí? Fijemos qué interesante es. Acá habla de adquirir algo. La compra de un bien o de un servicio está relacionado con el intercambio que yo hago para obtener eso. ¿Sí? Es cuánto yo estoy dispuesto a dar en la medida que ese objeto tiene valor para mí. Algo es barato o es caro en función de lo que yo puedo y también de lo que yo aspiro abonar por ese producto. Y eso también se aplica obviamente a esta verdad. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a dar
¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a intercambiar para obtener sabiduría nosotros por nuestra cuenta? Es muy interesante lo que Pablo estuvo dispuesto a dar para obtener sabiduría. Lo encontramos en Filipenses 3, 4, 9. Este pasaje lo voy a leer para hacer más rápido. Dice en Filipenses 3, 4, 9, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un claro ejemplo de cuánto valía cada cosa, dependiendo justamente de quién tiene la intención de hacer la transacción. Y la gran pregunta que nosotros tenemos hoy es cuánto estamos nosotros dispuestos a pagar por sabiduría. ¿Cuánto nosotros tenemos en nuestra escala de valores, arriba o abajo, la sabiduría que está basada en el temor de Dios? Y esta forma de adquirir sabiduría, que obviamente, como dijimos, significa una transacción, significa que yo tengo que dar algo para recibir eso otro. En la Escritura encontramos que se alcanza esta sabiduría a través de 3 formas distintas, por lo menos. La primera forma que todos nosotros hemos visto en cierta manera y que hemos leído y que nos viene a la memoria, es a través de la oración. Lo hemos visto en el ejemplo de Salomón, ¿verdad? Salomón pidió al Señor en oración sabiduría. El pasaje de Santiago 1, 5 y 6 nos dice lo mismo, reafirma ese concepto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola de mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. Para tener sabiduría, una de las formas necesarias para obtenerla, para adquirirla, es la oración. Y la oración significa también que yo tengo que dejar algo para obtener eso. La oración significa tiempo, la oración significa concentración, meditación, voluntad, concentración para acercarnos al Señor en oración. Nunca es, como hemos muchas veces dicho, demasiado el tiempo que hemos pasado en oración. Nunca es algo de lo cual nos podamos arrepentir de haber estado demasiado tiempo haciéndolo. Y la base, como dice la Escritura, una de las bases para justamente adquirir sabiduría, algo tan valioso y tan permanente y trascendente, es a través de la oración. La segunda, que también la hemos leído y conocemos seguramente vía nuestra memoria, es a través de la palabra de Dios. Lo dice en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Pasaje que también muchos de nosotros reconocemos de memoria prácticamente. Que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura nos puede hacer sabios, no solamente para la salvación, como sabemos, en el aspecto posicional, o sea, Dios nos ha hecho salvos, sino la salvación en lo que significa el completo plan de Dios para nuestras vidas. Porque el plan de Dios no es simplemente que seamos salvos y ya. Dios tiene un plan que comienza en nuestra salvación
y tiene una eternidad y un impacto en nuestra vida y en la vida de los demás. Entonces la Escritura nos puede hacer sabios para descubrir qué son las acciones, y ya vamos a ver más adelante, lo que Dios tiene pensado para nosotros en este mundo. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en la tierra? Y una forma de adquirir sabiduría que quizás a veces nos pasa desapercibido, porque la oración y la palabra la asociamos fácilmente con la fuente de sabiduría, como lo hemos visto, es la comunión con los hermanos. Los invito a que leamos, a que meditemos en Deuteronomios capítulo 4. Deuteronomios 4, 5 al 8. Y podemos deducir en este pasaje la importancia de la comunión, tomando obviamente como amalgama la oración y la palabra, pero la importancia de que como cuerpo, como un grupo, nosotros también adquirimos sabiduría al compartir la comunión y el contacto con los hermanos. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseer posesión de ella. Guardadlos, pues, y tomadlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y porque, ¿qué nación grande hay que tenga a Dios tan cercanos a vosotros, a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y si bien la nación de Israel no es una figura de la iglesia, porque la nación de Israel es figura de lo que somos cada uno de nosotros, acá habla y nos pone en manifiesto un concepto que no debemos dejar pasar. Cuando nosotros, como pueblo, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos a orar y a leer las Escrituras, el Señor obra adicionalmente para transmitir y para que nosotros podamos encontrar sabiduría de parte de Él a través de los hermanos. Como justamente, en cierta manera, ya habíamos leído en 2 Timoteo 3, 17. La palabra de Dios nos hace sabios para que estemos preparados para buenas obras. Y esa aplicación de esa sabiduría la encontramos justamente en Santiago 3:13, donde dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría la debemos adquirir, como hemos dicho, dejando cosas a cambio. Pero también la sabiduría la debemos poner en práctica, porque el Señor nos ha dado esta sabiduría no solamente para nuestro beneficio, sino para los demás. El Señor nos llama a que seamos sabios justamente sirviéndoles, que pongamos en práctica la sabiduría, que pongamos en práctica lo que el Señor tiene preparado, que ha preparado para nosotros, para que seamos de bendición nosotros mismos y también seamos de bendición a los demás. Pero como hemos leído, hay un pasaje en Proverbios 23 que hablaba de justamente comprar, de esta transacción, de este intercambio que hacemos, de algo que nosotros consideramos que es de menos valor o de menos utilidad para conseguir otra cosa. Porque eso es lo que hacemos. Damos algo que tenemos porque entendemos que lo que vamos a obtener va a ser de mayor beneficio para nosotros que eso que tenemos en nuestra mano. Esa es la base de toda transacción. Doy algo de lo mío porque lo que tengo a retribución me es más beneficioso. Lo necesito más, me es más importante. Y eso justamente es lo que en el pasaje de Proverbios 23 nos llama a una profunda reflexión, porque dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y este es un pasaje que, un consejo que el Salomón le hace a su hijo o a aquellos que están leyendo, de que nosotros muchas veces podemos tener la sabiduría de Dios,
y sin embargo la vendemos, la volvemos a cambiar, o no la usamos, y como no la usamos, tenemos que ir y conseguir otra. Mucho a nosotros nos pasa, sobre todo ahora quizás que estuvimos durante la cuarentena y que tenemos que arreglar algo en casa, y o porque no nos acordamos, o porque somos un poco displicentes, no revisamos a ver si tenemos el enchufe que tenemos que arreglar, si tenemos el cable que tenemos que, cinta para el cable que tenemos que emparchar, o determinada herramienta para resolver el problema. Y por no buscarlo, vamos y compramos. Porque tenemos con qué, ¿no? Y obviamente nos resulta bastante molesto muchas veces cuando terminamos de hacer la reparación y abrimos ese cajón, o abrimos esa caja o lo que fuese, y encontramos lo que necesitamos, y ese dinero que podemos haber usado de otra manera, ya lo hemos gastado, ya lo hemos usado, porque nos olvidamos, porque no pusimos empeño en buscar aquello que ya teníamos, o porque buscarlo nos representaba más trabajo, nos representaba más trabajo, que simplemente agarrar la billetera, ir a comprarlo y ya. Cuando a veces nos olvidamos que finalmente para obtener ese billete que teníamos en el bolsillo también nos dio trabajo. No apareció mágicamente, no debió aparecer mágicamente en nuestra billetera. Y eso es muchas veces lo que nos puede estar pasando con la sabiduría que Dios nos da. Preferimos usar una sabiduría que está más a mano, entre comillas, que usar la sabiduría de Dios, que buscar la sabiduría de Dios, que encarar el problema buscando la perspectiva de Dios, encarar nuestra vida buscando la perspectiva de Dios. Dice justamente en Proverbios 3:7 que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no nos basemos que no manejemos la sabiduría de lo que nos parece a nosotros, sino de lo que le parece a Dios. Y esta forma de pensar, sabemos que comienza desde el momento mismo en que nosotros tenemos que enfrentarnos a la realidad de nuestro pecado delante de Dios. Y buscamos de nuestra posición, de nuestra argumentación, de las más variadas ideas y excusas para no reconocer y no aplicar lo que Dios nos dice. No reconocer nuestro pecado, o sí, reconociendo nuestro pecado, buscar en otras soluciones que no sean lo que Dios ha planteado como única solución, que es la muerte del Señor Jesús por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Tratar de recompensar o compensar o arreglar la situación con Dios. Buscamos y pensamos que nuestra idea es mejor que la de Dios. Que lo que Dios nos dice no se aplica tan bien a lo que es nuestra situación. No tomó en cuenta nuestra situación. Y cuando lo decimos así suena un poco chocante, pero muchas veces hacemos eso. La sabiduría que Dios pone a nuestro lado, la desechamos porque obviamente sí, como dijimos, tengo que invertir para obtenerla y tengo que invertir para usarla. Y muchas veces caemos en el facilismo, impulsado por nuestra propia tendencia, por lo que nos rodea, por Satanás, en buscar otra solución. Fue lo que le pasó a Salomón, cuando escribe el libro de Eclesiastés, que dice, todas estas cosas, en Eclesiastés 7:23, dice, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Él buscaba la sabiduría o buscaba resolver sus problemas a través de su propio medio, a través de su propia manera, a mi manera, como decía una canción, en vez de buscar la manera de Dios. Y muchas veces nosotros nos encontramos con esa misma situación. En vez de aplicar la sabiduría de Dios, que significa muchas veces, como dijimos, entregar para recibir, porque tenemos que ir y comprarla y mantenerla y aplicarla, buscar la solución fácil. Y el apóstol Pablo nos hace
recordar esto también en 1 Corintios 3:18, cuando dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Como leímos antes, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Busquemos la sabiduría del Señor y no nos engañemos a nosotros mismos, porque con mucha facilidad nos pasa eso. Queriendo dejar de lado la sabiduría de Dios, que tenemos que reemplazarla, tenemos que venderla, por así decir, usar otra en lugar de esa, nos terminamos engañando. Si realmente queremos ser sabios, como decía el famoso filósofo en su momento, solo debemos saber que no sabemos nada. Si queremos ser sabios, debemos reconocer que la fuente de toda la sabiduría y de la mejor forma de resolver y encarar cada problema de nuestra vida y nuestra vida en sí misma es buscando y comprando la sabiduría de Dios. Una sabiduría que, como hemos leído, Él está dispuesto y deseoso y contento de poder darnos en Santiago. Y como dice en Apocalipsis, cuando le dice a la iglesia de la Odisea, que Él está dispuesto a venderle en los remedios y el vestido, no porque quisiera algo de ella, porque ella nada le podía dar. Él estaba dispuesto a entregárselo en función de que ella fuese capaz de entregar lo que finalmente no le servía. Que fuese capaz de renunciar a aquello que no era de su beneficio para lograr aquello que era para su bendición. Y lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Que el Señor nos guíe a poder ser buenos comerciantes. Algunos lo hacen naturalmente. Hay algunos que tienen una capacidad innata para sacar los mejores negocios. Otros quizás somos malísimos para eso. Nunca vamos a ver el negocio o ver la oportunidad porque no está en nuestra capacidad, en nuestras habilidades, ser buenos comerciantes. Pero en este caso creo que todos nosotros lo podemos hacer, porque el Señor no busca más que lo mejor para nosotros, y eso es lo que nos ofrece. Él nos ofrece vendernos lo más valioso y lo más precioso, como hicieron aquellos en Mateo. Recordamos en Mateo 13, aquella parábola que el Señor pone de ejemplo de la perla y del tesoro, que fueron capaces de vender todo, y que en ese momento seguramente más de uno, cuando el mercader vendía todo, pensaron que estaba loco, o dijeron, momento, sabiéndolo, debe estar por hacer el más grande negocio de su vida, porque si es capaz de sacar de todo lo que tiene, a través de tantos años que habrá juntado una posición lucrativa, fue capaz de venderlo todo para tener el metálico, para lograr esa compra de aquello que nadie sabía, excepto él. Bueno, nosotros también. En esta mañana debemos tener esa visión de ser capaces de entregar lo que tenemos, que nos parece tan valioso, para obtener la sabiduría del Señor. Tiempo de oración, tiempo de estudio de la palabra y tiempo de comunión con los hermanos. En las formas que hoy por hoy tenemos, a través de los grupos de oración el jueves, a través de los grupos de distintas actividades durante la semana, a través del estudio de la palabra un día tras otro. Porque, como dice justamente en Salmos y en distintos pasajes, es sabio de parte nuestra reconocer cuando nos equivocamos. Es el primer paso. Así como el principio de la sabiduría es el temor a Dios y es buscar su voluntad, ese segundo paso, justamente el temor a Dios, nos va a llevar a reconocer y a entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice en Salmo 107,
¿Quién es sabio y entenderá estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Y lo dice después de haber relatado durante todo el Salmo todo lo que Dios hizo por ellos. Entonces, viendo todo lo que Dios hizo por nosotros, ¿cómo no podemos ser sabios y guardar y poner en práctica esta propuesta comercial que Dios nos hace? De ir y comprar la sabiduría que Él tiene para nosotros, para cada paso de nuestra vida. Que el Señor hoy, que Dios hoy nos ayude a tomar esta decisión una y otra vez. Porque todos y cada uno de los días necesitamos sabiduría de Dios. Uno y otro día, en cada circunstancia, necesitamos sabiduría de Dios para llevar adelante nuestra vida como trabajadores, como padres, como esposos, como hijos, y que sepamos comprar esa sabiduría y no venderla. Comprar para obtener la mayor ganancia. No una ganancia temporal, una ganancia simplemente temporal o material, sino por el contrario, una gran bendición para nosotros y para los demás, a través de lo como hemos leído, el servicio que nosotros podamos brindar, mostrando la sabiduría que el Señor nos ha concedido por nuestra disposición justamente a comprarla, dando a cambio de aquello que tenemos para lograr algo mucho más beneficioso que lo que tenemos en la mano con lo que recibimos de parte de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que podamos justamente, al meditar en la sabiduría que Dios nos da, estar dispuestos día tras día a invertir, a ceder, a intercambiar con el Señor nuestro tiempo, nuestra devoción, nuestra voluntad para adquirir de Él sabiduría. Que el Señor nos bendiga.